Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la clase de razonamiento verbal. Ya vamos por la segunda sesión o la segunda semana correspondiente al tiempo de que hemos trabajado durante estas semanas. Bien, vamos a avanzar rápido con razonamiento verbal. El tema del día de hoy es la etimología. ¿Sí? ¿Qué es la etimología? Recordemos que la etimología es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como de su unificación y sus formas. Allí es que cuando hablamos de la etimología de las palabras, nos entendemos refiriendo a todos estos aspectos. Profesor, no entendí nada. Bien. Para ello, muchachos, debemos recordar de que siempre que cuando tocamos un concepto o un tema, a veces la gran mayoría de docentes en el curso, tanto en lo que es historia especialmente, siempre toman la etimología, de dónde proviene esta palabra, ¿no? Y generalmente generan dos, ¿qué cosa? Dos partes principales, ¿bien? Que son tanto si es griego o si es latín, ¿sí? Si es griego o si es latín. Profesor, ¿por qué siempre se le dice raíces griegas y latinas y por qué no está la romana? Bueno, por historia recordemos que tanto los griegos como los romanos han tenido una disputa de diferentes hechos, ¿no? Tanto económico, político y todo eso. Recordemos que los griegos son los más antiguos y sobre todo los más veraz en temas de información. Recordemos que los romanos, por la envidia, por el tema de que por muchos procesos, recordemos que Roma en realidad se funda por muchas invasiones. Bien, entonces Roma no tenía un origen netamente creado, ¿no? Que sea original. Entonces, por medio de un escritor italiano, que en este caso es el señor Virgilio, bien, quizás lo has visto cuando has leído la obra La Eneida o también la Divina Comedia, que es aquel que acompaña a Dante Alighieri en su sueño. Bien, ahora Virgilio crea una obra que es la Eneida, donde ahí relata o crea una historia del origen de Roma. Si te diste cuenta, hay una pequeña similitud tanto en la cultura griega como en la cultura romana, y se va más que todo por el tema de los dioses. Recordemos que tanto para Grecia, sí, como también para los romanos o para Roma, siempre habían seres superiores, que en este caso son dioses. Para lo que es griego se le tenían nombres como Zeus, bien Zeus, Afrodita, Hermes. En cambio, cuando miraba a los dioses de los romanos no tenían esos nombres, tenían nombres de planetas, bien Saturno, Venus y todo eso, ¿verdad? Entonces, y bueno, generalmente se genera una discrepancia. Pero bueno, eso chicos, ese es el curso de literatura, no los quiero extender con ese tema. Bien, lo que sí vamos a partir mucho por la propia etimología, como bien dicen, ¿de dónde proviene la palabra etimología? Recordemos que viene de ítimo, que significa verdadero o sentido, bien, y logos, estudio o tratado, ¿no? Listo. Ahora, si yo digo la palabra, por ejemplo, psicólogo, o psicólogos. Pregunta, ¿qué sería psico? Psico significa mente y logos significa ¿qué cosa? Un estudio, el estudio de la mente. ¿De quién? Del ser humano. Entonces, recordemos que a veces la etimología es muy importante para poder definirla en el contexto o en una investigación cuando tú tengas un trabajo más adelante, tanto en historia como otros cursos de letras. Bien, ahora vamos a recordar algo importante, cómo se forman las palabras. Para ello vamos a recurrir a un tema del lenguaje que es la morfología. Recordemos que la morfología llega a ser bien un tema muy importante en el lenguaje, porque básicamente se encarga de qué? De estudiar la estructura interna de las palabras. Bien, la estructura interna de las palabras, o sea, mejor dicho, por quiénes está compuesta la palabra. Recordemos que una palabra en sí está compuesta por vocales y consonantes, que es algo muy común que creo que lo he repetido en la clase pasada. Pero no solamente llega a ser eso, recordemos que una palabra siempre parte por una palabra base.
Bien, una palabra base. Recordemos que la palabra base la vamos a llamar como ¿quién? Quizás lo recordarás con este nombre, raíz. ¿Sí? Raíz. Bien, pero ten mucho cuidado, estamos en segundo grado de secundaria. Y en secundaria debemos recordar que la raíz tiene otro nombre, sería lexema. Bien, el lexema. Son dos formas de cómo denominar a la palabra base. Bien, muchachos, recordemos que el lexema, la palabra base o raíz, cumple la función de ¿qué? Que a partir de esa palabra se generan nuevas palabras, nuevas derivaciones, que generalmente hace de que tengamos mayor bagaje lexical o mayor contenido de palabras. ¿Sí? Aquí te he puesto un ejemplo común que es la palabra democracia, que es un origen griego. Bien. Ahora recordemos que la democracia, que hace un aporte por historia, la democracia llega a ser ¿qué cosa? Demo, pueblo, y cracia, gobierno, poder. Bien, ¿qué significa etimológicamente en la palabra democracia? Aquí ya lo he parafraseado, lo he juntado muy pocas veces se genera solamente copiar y pegar. Hay veces que tenemos que conjugarlo o parafrasearlo para poder tenerle un significado contextual. Muchachos, cuando decimos significado contextual, recordemos lo siguiente. Cuando decimos significado contextual es cuando, por ejemplo, vas a hacer una oración o una frase y tiene que tener coherencia. No nos equivoquemos mucho con la rima. La rima es siempre la parte final de la palabra o la parte inicial de la palabra, ¿sí? Llega a estar repetidamente en varias palabras durante la oración o durante la frase. Pero en cambio el significado contextual no tiene que ser referente a una rima. Quiere decir de que tenga coherencia. Bien, por ejemplo, uno de los verbos que yo siempre he mencionado cuando estaba trabajando en la academia es lo siguiente. Recordemos de que cuando hablamos la palabra ser, estar. Ser, estar. Pregunta, el estar y el ser, pregunta, ¿lo puedes conjugar? Claro. Ser es. Bien. Y estar, estoy. Estoy cansado. ¿Viene de qué? De estar. He conjugado esa palabra para que tenga una coherencia. ¿Por qué no poner estar cansado? No soy Tarzán. Entonces, para poder conjugarlo en una oración, por eso se llama significado contextual. Bien, la palabra contextual es de que tenga una coherencia durante la escritura o la pronunciación de una oración. Bien, listo. Aquí he colocado que el gobierno o poder del pueblo. ¿Sí? Vamos con lo siguiente. Aquí hay unos ejercicios más que ya los voy a dejar así para que ustedes lo puedan resolver, lo puedan deducir, que solamente es copiar y pegar o quizás también darle un significado textual o contextual. Bien, o solamente es copiar y pegar, ¿no? Vamos con esta parte que sí me interesa, muchachos, porque justo habíamos tocado el tema de la morfología, que era lo más importante, ya que es una base básica de una palabra. No podemos decir una palabra o una etimología o una raíz si es que no tenemos si no sabemos bien claro las partes de una palabra, ¿sí? Para ello tenemos una imagen donde reflejamos que un árbol, la raíz y una persona. Bien, la persona somos nosotros, muchachos. Bien, y el árbol y la raíz. Pregunta, ¿cuál es primero? La raíz, y gracias a la raíz se generan frutos o crecimiento como este árbol, ¿verdad? Bien, ¿qué son los afijos, muchachos? Los afijos llegan a ser ¿qué cosa? Derivaciones. Llegan a ser derivaciones. Llegan a ser derivaciones que de una u otra manera generan nuevos contenidos, nuevas palabras. Bien, por ejemplo, esta derivación de este árbol, ¿qué puede ser? Un tronco, luego ramas, luego hojas y posiblemente más adelante, ¿qué? Frutas. Bien, tronco, ramas, bien, ¿qué más? Tallo también puede ser, hojas, frutos, bien. Entonces son mías. ¿Cuántas palabras te he mencionado? ¿Gracias a qué? A la raíz. Bien, ahora, ¿cuántos tipos de afijos hay? Recordemos que los afijos son esto. Y si te diste cuenta, hay algún dato muy común. Mira, hijos, 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 hijos. Afijos. Bien, perdón, discúlpame. Fijos, fijos, fijos. Son 3 fijos. Bien, que derivan de los afijos. El primer fijo sería el prefijo. Y recordemos que prefijo es cuando ¿qué? Cuando va antes de la raíz. Profe, hay un problema. ¿Cuál? A mí me han dicho de que la raíz tiene otro nombre. Exacto.
Bien, la raíz tú lo vas a denominar con lo siguiente. La raíz tú lo vas a denominar con lo siguiente. Recordemos que a la raíz también se le denomina como lexema. Creo que es también algo que habíamos tocado un poco la semana pasada, que es muy importante, ya que puede venir una pregunta. No necesariamente te van a decir que es un lexema, pero sí te van a decir, haya el lexema en la siguiente palabra o en el siguiente morfema. Y tú piensas que el lexema es una característica de morfema, pero que es totalmente distinta a una raíz. Por eso te lo estoy aclarando que los dos son iguales. Es su primer nombre. Y su segundo nombre más usual es el que tú ya lo conoces, que es en este caso la raíz. Entonces aquí vamos a colocar, vamos a corregir del lexema. Bien, listo muchachos. Ahora, recordemos que los infijos son aquellos que van después o durante. Bien, van durante o mejor dicho dentro de la raíz, ¿no? Dentro de la raíz. O el del lexema. Ahora, tengamos mucho cuidado. Les voy a dar unos ejemplos, así que no se preocupen, en las cuales les voy a explicar bien 3 ejemplos en base a estos tipos de afijos. Y el último recordemos que es el sufijo. Y en el sufijo es cuando ¿qué? Cuando va después del lexema. Bien, listo. Ahora, vamos a aclarar algo. Voy a darte 3 ejemplos para que puedas deducir. Bien, sigo en la palabra responsable. Responsable. Pregunta, sigo la palabra responsable. ¿Cuál sería una negación? Lo contrario a responsable. Creo que solamente agregas lo siguiente. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Listo. Agrega lo siguiente. Vamos a quitar el negrito y le voy a poner en esta parte la I. Irresponsable, ¿sí o no? ¿Verdad? Ir. Ahora, ese ir, lo voy a subrayar, ese ir, bien, ese ir, ¿qué quiere decir? Que es lo contrario a responsable, ¿sí o no? Bien, para ello muchachos recordemos de que cuando va, esta es la raíz. Bien, esta es la raíz es la palabra responsable. Y como le estoy agregando una negación antes de la raíz o lexema, bien, del lexema, esto de acá, esto de aquí hace referencia a qué? A que si aquí está la raíz, lo que está antes de la raíz es un prefijo, ¿verdad? Es un prefijo. Bien, luego vamos ahora con los infijos. Para los infijos, muchachos, vamos a tener que hacer este ejemplo, en las cuales quizás va a ser un dolor de cabeza para ti, pero va a ser sencillo, tranquilo. Vamos con lo siguiente. Si digo la palabra Ana, pregunta, ¿yo puedo cambiar la palabra Ana? Claro, hijo. Ponemos la palabra Anita. Y si te diste cuenta, pregunta, profe, desapareció la palabra. Esto es un sufijo. Ten mucho cuidado. ¿Por qué, profe? Recordemos que lo único que he agregado es ITA o IT. Solamente IT. Porque tanto la A, la N están aquí. Después seguía la A, pero la A va al último. Sigue el orden. Lo único que he hecho es agregar dentro de esta palabra Anita, Ita. O sea, en este caso, IT. Esto de aquí es un ejemplo de un infijo. ¿Cuándo diríamos un sufijo? Por ejemplo, cuando digo la palabra, por ejemplo, la palabra fácil. Vamos a poner la palabra pan. Pan. De pan, ¿qué puedo decir? Que es un panadero. Bien. Esto de aquí sería un ejemplo de un sufijo, muchachos. Porque recordemos que pan, ¿qué cosa sería? Sería un lexema. Bien. Profe, ¿cuál sería el lexema en Ana? El lexema en Ana es todo esto. Ana es el lexema. Bien. Ahora, en panadero, sí, en panadero, si te diste cuenta,
Lo que yo le he agregado es adero, no dero. Bien, adero. Entonces pan, ¿qué cosa llegaría a ser? El lexema, ¿verdad? Y adero llega a ser el complemento o la derivación de pan. ¿Listo? Obviamente que la raíz, ya sabemos que la raíz es un lexema y llega a ser ¿qué cosa? La palabra base, ¿bien? O el morfema simple, ¿sí? Es un morfema simple. También llamado como morfema o monema simple. ¿Listo? Ahora vamos hacia abajo. Aquí te he dicho que las raíces y afijos de nuestro idioma provienen de dos lenguas madres. En este caso es el latín y el griego, ¿no? Por ejemplo, aquí la palabra tierra tiene dos etimologías o dos raíces, de las cuales son el latín y el griego. Bien, en latín es ter y en griego es geo. ¿Sí? De repente cuando estás llevando la clase de geografía, tu profesor te da más definiciones etimológicas en base a qué? A los escritos griegos. Bien, listo muchachos. Acá tienen una tarea donde, donde ustedes van a tener que resolver, bien, con la ayuda de su diccionario, estas 5 preguntas, totalmente sencillas. La próxima semana vamos a tocar el tema de las raíces, tanto griegas como latinas. Bien, así que no se preocupen. Eso sería todo muchachos, espero que hayan entendido la clase. Bien, espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden hacerme referencia al momento que envían su tarea. Y concierne a la tarea lo siguiente. Por ejemplo, en la tarea muchachos solamente ustedes tienen que tomarle una foto. Sí, así que no quiero que por favor imprimas. Recuerda que el documento tiene que estar escrito. O en ese caso tomarle una captura en la pantalla de tu celular y solamente marcarlo, ¿no? Marcarlo. ¿Sí? Entonces automáticamente ya de una otra manera vas a poder resolver. Bien, listo. Muy bien muchachos, espero que esto esté claro. Más adelante seguiremos con los videos y que pronto podamos terminar ya estas sesiones virtuales para que podamos trabajar en forma presencial, que es un poquito más espontáneo. Cuídense muchachos, espero que se encuentren bien y nos vemos hasta otra oportunidad.